Muy buenos días. En la presente tarea académica número 2, el curso Derecho a la Propiedad Intelectual y Derecho al Consumidor, voy a exponer el INDECOPI, sanciona a César Acuña, Universidad César Vallejo, por infringir las normas del derecho de autor, ¿no? Es una resolución número 04-94-2015 CDA INDECOPI. Nuestra docente es la doctora Martel Carranza Grecia Geraldine. Soy el estudiante quien les habla, Solano Reynoso Sandro Alexi. Y noviembre, ¿no? Del 2023. La introducción. En el presente trabajo académico, número 2 del curso de Derecho a la Propiedad Intelectual y Derecho del Consumidor, abordar el derecho de autor que es regulado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Esta entidad tiene como objetivo principal proteger y promover los derechos del autor en el país. El derecho del autor ha otorgado a los creadores de las obras literarias el control de la propiedad sobre sus creaciones. Esto se permite decidir cómo se utiliza y se distribuye su trabajo, así como recibir una compensación justa por su labor creativa. En el Perú, el derecho de autor está regulado por el decreto legislativo número 822, conocido como la Ley sobre el Derecho de Autor, y esta ley establece los derechos y obligaciones de los autores, así como las sanciones por infracciones a los derechos del autor. El Indecopy, a través de su fin de derecho de autor, tiene la responsabilidad de proteger y administrar los derechos de autor en el país. Esta entidad desarrolla programas de difusión, capacidad de información en materia de derecho de autor, con el objetivo de educar a los creadores y promover el respeto a los derechos del autor, ¿no? Es una resolución 0492-2015, CDA Indecopy. Esa es la Dirección de Derecho de Autor y la Comisión del Derecho de Autor. El denunciante es denuncia de oficio Indecopy, ¿no? Denunciados en Universidad César Vallejo y César Acuña Peralta. Tercero, Sotonía Alvarado Ollarse, administrado, ¿no? Materias, infracción a los derechos morales de paternidad e integridad y al derecho patrimonial de distribución, prescripción, ¿no? En resumen del caso, en las investigaciones preliminares en base a la información publicada en diversos medios de comunicación, la Secretaría Técnica de la Colisionada de Derecho de Autor en sucesivo la Secretaría Técnica como conocimiento que logra titular Política Económica, conceptos, reflexiones y propuestas que sería de auditoría de Antonio Alvarado Ayarse, habría sido editada emitiendo el nombre de quien sería autor de la obra, o en otros casos se habría consignado a César Acuña Peralta como coautor del referido texto. En ese sentido, en base a dicha información, la Secretaría Técnica decide iniciar una investigación preliminar a fin de determinar si existen indicios suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionado realizado las siguientes actuaciones, ¿no? La Secretaría Técnica de la Coalición de Derecho de Autor inició una investigación preliminar sobre la obra política de conceptos y reflexiones propuestas de Otoniel Alvarado Ollarse. Se envió una carta a la Universidad Femenina Sagrado Corazón solicitando información sobre la publicación de la obra, pero la universidad informó que no publicó ni editó el libro en cuestión. Sin embargo, apoyaron la publicación de otro libro del mismo autor. También se convirtió en una carta a la Biblioteca Nacional del Perú para obtener información sobre el depósito ilegal y versiones posteriores a la obra. La respuesta de la biblioteca indicó que no se encontraron registros de ediciones o reimpresión de la obra en cuestión, pero sí se encontró registro de otro libro del mismo autor con un número ISBN incorrecto. En la descripción bibliográfica de otra en línea se menciona a Otonel Alvarado Ayarse como autor, pero en la hoja de créditos de mencionada a César Acuña Peralta como coautor, ¿no? Aunque existe esta incongruencia en los datos, no se invalida la prescripción realizada, ¿no? El presente procedimiento de denuncia de oficio seguido por la Universidad César Vallejo, SAC y César Acuña Peralta, la Comisión del Derecho de Autor ha resuelto declarar fundada la denuncia por infracción al derecho moral de paternidad respecto al denunciado César Acuña Peralta, impone una multa ascendente a 5 UITs, unidades imposibles tributarias. Asimismo, ha resuelto declarar infundada la denuncia respecto a la denunciada Universidad César Vallejo por infracción de los derechos morales de paternidad e integridad y el derecho patrimonial de distribución de las dos publicaciones. En consecuencia, ha impuesto una multa de 18 unidades impositivas tributarias. Vamos a identificar la controversia, ¿no? La controversia en torno a la resolución 0492-2015 Indecopi, en el caso del señor César Acuña en la Universidad César Vallejo, se refiere a las acusaciones de plagio en la tesis doctoral de César Acuña, quien es el fundador y ex rector de la Universidad César Vallejo en Perú. En el año 2015, el Instituto Nacional de Defensa de Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi emitió una resolución, ¿no? 0494-2015 CDA Indecopi, en el cual se declara fundada la denuncia de plagio expresada contra César Acuña por la tesis doctoral que presentó para obtener su grado académico. La controversia se centra en las acusaciones de que César Acuña habría plagiado parte del contenido de su tesis doctoral, lo cual es considerado una falta grave en el ámbito académico. La Universidad César Vallejo, que es la institución donde Acuña obtuvo su grado académico. También ha sido objeto de críticas por su supuesta falta de rigurosidad en la evaluación de la tesis de sus estudiantes. La tesis doctoral. La Comisión de Derecho de Autor sanciona además con la multa a Acuña Peralta al comprobar que la tesis doctoral denominada competencia docente y rendimiento acá del estudiante de la universidad privada en el Perú
presentado por Acuña ante la Universidad Complutense de Madrid. Produjo fragmentos de obras de terceros sin reconocer la autoría de las mismas, por lo que la comisión determinó que Acuña Peralta infringió el derecho moral de paternidad. La base legal para la infracción de los derechos morales de paternidad, el decreto legislativo 822 que establece la ley sobre derechos de autor. Según esta ley, el autor de una obra tiene la titularidad originaria de un derecho exclusivo, ¿no? Y oponerle a terceros que incluyen los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la ley. Los análisis de fundamento. Ley sobre el derecho de autor, ¿no? Es la base legal. Está en el título preliminar. Entonces, el artículo 1 señala, las disposiciones de la presente ley tienen objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas, de su derecho habientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocido en ella y de la salvaguarda del acervo cultural. Esta protección se reconoce cualquier que sea la nacionalidad del domicilio del autor y titular respectivo derecho al lugar de publicación divulgada. El artículo 2, a los efectos de la ley, las expresiones que exigen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente, ¿no? El punto 17, obra. Toda creación intelectual personal originaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocido o conocerse. El punto 18, obra anónima. Es aquella que no se menciona la identidad del autor voluntario. De mismo no es obra anónima. El seudónimo utilizado por el autor no deja duda alguna acerca de su verdadera identidad. Obra literaria. Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, expresa mediante un lenguaje determinado. Obra originaria, ¿no? La primigeniamente creada. Eh, el punto 25 hace la obra derivada, ¿no? Basada de obra y existentes imperfectos de los derechos del autor de la obra original y de la perspectiva de autorización, y cuyo original radica en el arreglo, la adaptación, la traducción de la obra persistente en los métodos creativos de traducción o idioma distinto. La obra individual, la creada una sola persona natural, ¿no? Obra inédita, lo que no ha sido divulgado en el conocimiento del autor o sus derechos, o derecho habientes, ¿no? Obras plásticas, aquella que al final es el sentido estético de la persona, ¿no? Estamos hablando de bocetos, dibujos, grabados, litografías, las disposiciones específicas de la ley, ¿no? Para las obras plásticas no se aplican las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. Obra bajo seudónimo, aquella que el autor utiliza seudónimo no lo identifica como persona física, no se considera obra seudónima, aquella que el nombre empieza en una roja duda acerca de la identidad del autor, ¿no? Eh, en el punto 31, préstamo público. La tercera es posible de un ejemplar lícito de la obra durante un tiempo limitado sin fines lucrativos por una institución cuyos servicios están a disposición del público, como una biblioteca o un archivo público, ¿no? Productor, persona natural o jurídica que tiene la iniciativa de coordinar y la responsabilidad en la protección de la obra. La titularidad, calidad de titular de derechos reconocido por la presente ley. Titularidad originaria, la que emana de la sola creación de la obra. Titular derivada, la que surge por circunstancias distintas de la creación, sea por mandato o presunción legal, o bien cesión mediante el acto en vicios o transmisiones mortis causa, ¿no? Si identificamos más normas legales, también hacemos mención, ¿no? A las cuestiones imputables por tener de copia, habla de derechos morales. En el artículo 21 de la citada norma se establecen los derechos morales reconocidos a los autores, ¿no? Los derechos morales reconocidos por la presente ley son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario. El artículo 22 son derechos morales, ¿no? El derecho a la divulgación, el derecho a la paternidad, el derecho a la integridad, el derecho a la modificación o variación, el derecho al retiro de la obra del comercio y el derecho del acceso. Seguimos con las significativas de las normas aplicadas. Por esta consideración, les encomiendo sanción a César Acuña, Universidad César Vallejo, por infringir las normas del derecho de autor. La institución impuso multa de 10 UITs para Acuña y 18 UITs para la Universidad César Vallejo. El Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual Indecopis sancionó al señor César Acuña Peralta de la Universidad César Vallejo por infringir las normas de derecho de autor en los procesos relacionados a la autoría del libro Política Educativa, Conceptos, Revisiones y Propuestas, así como la tesis doctoral, competencia docente y rendimiento académico del estudiante de la Universidad Privada del Perú, ¿no? En su primer procedimiento sancional, la Comisión de Derecho de Autor indicó con lo que Acuña Peralta infringió el derecho moral de la paternidad al proclamarse coautor de los textos de la mencionada obra política, educativa, reflexión y propuestas, pese a que el único autor es Otoniel Alvarado Ollarse. Asimismo, en dicho procedimiento, la institución sancionadora sancionó a la Universidad de César en el año 2002, publicó el referido libro considerado como único autor de César Acuña. En ese sentido, quebrantó el derecho moral de la paternidad, pues adjudicó la autoría de la referida obra a un tercero distinto a su creador, ¿no? En dicho procedimiento se verificó también que los César Vallejo realizó una publicación en la que, si bien conocida como autor Otoniel Alvarado Ayarse, en la obra de créditos del mencionado libro se consignó el signo de Coprín a nombre de Acuña, pero la que también se mencionó como autor en el prólogo, lo que generó que se adjudique a este tercero la autoría de la obra en materia de la denuncia. Conclusiones.
podemos concluir con lo siguiente. El derecho de autor en el Perú es una herramienta legal que protege los derechos de los creadores de las obras originarias. El INDICOPI desempeña un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos a través de la aplicación de la ley en el derecho de autor y la realización de programas de difusión y capacitación. La competencia del INDICOPI en materia de derecho de autor incluye la protección y defensa de los derechos del autor y derechos conexos reconocidos por la ley. El derecho de autor es esencial para proteger las obras creativas y fomentar la innovación en el Perú. INDICOPI desempeña un papel clave en la defensa de estos derechos, garantizar que los creadores sean reconocidos y compensados por su trabajo. El derecho de autor en INDICOPI se encarga de velar el cumplimiento de la ley en esta materia, investigando posibles infracciones y sancionando a los infractores cuando sea necesario. Entre sus funciones está proteger las obras literarias y artísticas de toda forma o plagio o violaciones a los derechos de sus autores, ¿no? Nuestras recomendaciones. Recomendamos que hay que conocer y respetar los derechos del autor. Es importante que tanto los creadores como los usuarios de obras protegidas por derechos de autor conozcan y respeten los derechos que corresponden a los titulares de dichas obras. Obtener autorización para utilizar obras protegidas, ¿no? Antes de utilizar una obra protegida por derechos de autor, es necesario obtener la autorización de titular de los derechos o una entidad de gestión colectiva correspondiente, ¿no? También otra recomendación que damos es realizar un uso adecuado de las obras protegidas. Es importante utilizar las obras protegidas por donde es autor de acuerdo con los límites establecidos por la ley, evitando cualquier uso que tenga infringir los derechos de los titulares. Respetar los derechos morales de los autores, además de los derechos patrimoniales. Los autores también tienen derechos morales sobre sus obras. Estos derechos incluyen el derecho a ser reconocido como un autor de obra y el derecho a la integridad de la misma, ¿no? Y como último punto tenemos que hay que denunciar las infracciones a los derechos del autor. Si se detecta una infracción a los derechos del autor, se puede presentar una denuncia al INDECOPI para que tomen las medidas correctivas. Eso es todo. Muy buenos días y muchas gracias.